सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर, चल क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही है तेरा मसीहा हो। Lo voy a poner otra vez para que se fijen en el lenguaje no verbal, por favor. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर, चल क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे,
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Pregunta del millón. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo que hizo el niño? Muy pocos. Muy pocos. A lo mejor ninguno. ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos seguido al niño? Una vez que el niño empezó, hubiéramos seguido ayudándolo también. Ahí es más posible, ¿no? Y la otra pregunta, ¿por qué un niño y no tantos adultos que había cuando el niño era el que menos posibilidades tenía de mover el árbol? ¿Por qué el niño? Y todos los jóvenes y adultos que habían, no, primero. Porque estaban todos metidos en sus problemas. ¿Eso quiere decir que los niños no tienen problemas? No, pero son como más empáticos. Es decir, ahí sí, los niños siempre son más empáticos. Tienen menos cantidad de programas mentales que han formado su singularidad, su egocentrismo y su egoísmo. Pensando en sí mismos nada más, ¿se fijan? Muchos incluso discuten ahí, se nota que están discutiendo porque están molestos por lo que pasa, seguramente que si eso pasa acá empiezan a hablar de que le echan la culpa a la municipalidad o quizás a quien que, el dueño del árbol que no lo regó, no lo cortó, etcétera, 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 pero siempre echándole la culpa a otro, pero no participando en la solución. Y un niño sin hablar, y un niño de 7, 8 años, que va al colegio, que es distinto a los otros niños que están ahí en la calle. Pero los primeros que reaccionan también frente a este niño que va al colegio y que queda todo mojado, etcétera, como lo vimos, ellos reaccionan también, son los primeros en reaccionar, ayudándolo y divirtiéndose, muertos de la risa con el asunto, felices con el asunto. Y los grandes poco a poco ya se van integrando y no todos tampoco, ¿se fijaron? Entonces, un ejemplo para nosotros en comparación con las actitudes que generalmente se tienen frente a las dificultades de la vida, que son normales, digamos que son miles de dificultades, todos los días hay dificultades, y cómo nosotros nos enfrentamos a esas dificultades con nuestros programas mentales. Si lo hacemos con una buena actitud, lo hacemos con una mala actitud. Si lo hacemos con una mala actitud, no agrandamos el problema. Por ejemplo, la pareja que estaba ahí discutiendo en el auto agrandó el problema, porque el problema era el tronco del árbol. Pero después ellos tuvieron una discusión, ¿se fijan? Entonces el tema es que ojalá siempre tuviéramos una actitud tan positiva frente a las cosas y de solucionar un problema y no agrandarlo con otras complicaciones más. Un ejemplo, un niño nos da un ejemplo. Generalmente los niños nos dan muchos ejemplos. Y otros seres que nosotros llamamos inferiores también nos dan muchos ejemplos. Hoy día vamos a trabajar con nuestra pauta. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Algo que agregar? ¿No? Ya. Hoy día vamos a trabajar con nuestra pauta número 4. Vamos a verla al tiro. Aquí nosotros vamos a realizar 2 actividades. En primer lugar, la determinación de las ideas fundamentales y en segundo lugar, una redacción. Y la redacción de un comentario analítico que voy a volver a explicar y ahora un poco más. Un texto analítico es un texto, o comentario analítico es un texto argumentativo. Ya lo vamos a explicar más. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un video, segunda parte de Somos primates. Ustedes saben lo que son los primates. En biología y en antropología física hay una disciplina que se llama taxonomía. La taxonomía se encarga de clasificar en órdenes, especies a los seres vivos. Entonces, en órdenes, especies, clases, etc. Entonces, clasifica en el fondo los seres vivos de acuerdo a sus características y comportamientos y también grado evolutivo. Junto con los primates superiores, que serían el chimpancé, el gorila y el orangután, y últimamente también han sumado los bononos, nosotros los llamados por nosotros mismos seres humanos,
también somos animales y también somos primates. Somos del mismo orden que esos primates llamados superiores. Y nuestra especie, el orden primates y nuestra especie humana. En la especie de ellos ya cambian los nombres y las características porque son un poco diferentes, pero no tanto como podríamos suponerlo, como generalmente lo creemos. Creemos que somos muy diferentes porque ellos son animales y nosotros somos personas, falso, somos todos animales. Y la diferencia genética entre ellos y nosotros no supera un 1 y tanto por ciento, casi un 2%. Las diferencias más grandes se visualizan justamente en el uso del lenguaje, pero en cuanto a la territorialidad, a los lazos que ellos establecen con sus familias, a sus comportamientos, generalmente son totalmente similares. Y muchas veces mejores. Vamos a observar este video y vamos a ver cómo entonces en un trabajo científico se establecen ciertas características que nos acercan a ellos y nos alejan también de ellos. Pero, ojo con esto, nos harían pensar cómo nosotros y por qué estamos tan empeñados en ser diferentes y creer que somos mejores y los únicos dominadores y dueños de este planeta. Y todos los otros son los animales y se supone que son inferiores. Incluso a las personas que a veces les gustan los llamados animales, que para mí son otros animales, dicen nuestros hermanos menores. O sea, ya le pusieron menores porque en el fondo están disminuyendo la importancia de ellos. Vamos a ver qué pasa con esto, con este video. Vamos a verlo inmediatamente. No identificaremos los rasgos únicos de la mente humana hasta que no descubramos los rasgos en común con el resto de primates. Michael Tomasello y Joseph Kay. Redes dedica de nuevo un programa a los simios, pero esta vez saldrán también a escena los otros grandes primates, los seres humanos, a quienes veremos sometidos a las mismas pruebas que plantean los primatólogos a chimpancés u orangutanes. Aunque vivamos hoy muy alejados unos de otros, primates humanos y no humanos, tenemos una historia común muy cercana. Las circunstancias y alguna que otra innovación cerebral nos distanciaron, y cada especie evolucionó adaptándose a lo que le ha tocado vivir. Junto al primatólogo Michael Tomasello, Eduardo Punset repasa las diferencias con nuestros parientes, desde las formas de aprendizaje hasta el concepto de venganza o las habilidades de cooperación. Vamos al Instituto Max Planck, que es una de las grandes instituciones científicas, bueno, la más grande que hay en Alemania, dedicada a la antropología evolutiva. Y en realidad es fantástico, porque realmente aquellos de nuestros amigos y telespectadores que vean este programa de redes sabrán al final del programa si es verdad que somos distintos del resto de los animales por algo tan preciso, por algo tan sofisticado, por algo tan conocido como es el concepto de inteligencia. La verdad es que es fantástico.
talk to people. Sabes, cuando hablas con la gente, tienden a dividir los organismos en dos tipos distintos. Por un lado, los humanos, que supuestamente son inteligentes. Y después el resto, de los que puedes decir cualquier cosa salvo que son inteligentes. Want to accept intelligence, I mean. La inteligencia nos pertenece, ¿verdad, Michael? Nos encantaría poner en duda esta afirmación, esta convicción. Somos los únicos seres inteligentes en este planeta. Hace un siglo y medio, se podría haber defendido este punto de vista, pero ahora ya no, porque hemos acumulado demasiadas pruebas científicas de que muchas de nuestras capacidades cognitivas, muchas de las que queremos denominar inteligentes, las compartimos con otros animales. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Nuestra comprensión del espacio, nuestra capacidad de movernos por el espacio, de tomar desvíos, atajos, de hacer cosas creativas para navegar por él. No se trata de que nosotros seamos más inteligentes que nadie. En el movimiento espacial, algunos animales son capaces de hacer cosas que nosotros no hacemos. Tomemos el ejemplo de los números o de las cantidades. Muchos animales pueden seguirle la pista a pequeñas cantidades y números. Saben que si hay 4 trozos de comida, hay más comida que si los trozos son 3. Incluso pueden seguirle la pista a esa comida aunque no la vean. Si ven 4 trozos de comida en un cubo y 3 trozos de comida en otro cubo, aunque no los puedan ver, eligen el cubo que tiene los 4 trozos. Sabes, hace mucho estuve en México y fui a un lugar donde llegaban millones de mariposas procedentes de Canadá para pasar el verano y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden moverse por el espacio de este modo? Algo que nosotros jamás podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo se desplazan por el espacio? Es increíble, ¿no? Nunca podríamos hacer esto. Pueden hacerlo de muchas formas distintas según la especie animal de la que se trate. Algunas utilizan los campos magnéticos de la Tierra, otras el Sol. Son las dos formas principales, pero incluso hay modos más flexibles, como en el caso de los chimpancés, que estudian la distribución del espacio. Cuando están en cautividad, por ejemplo, enseguida aprenden cómo está distribuido el espacio en el que se encuentran. Tenemos lo que hacen las mariposas, pero también hay otras formas que requieren algo más de aprendizaje. Una de las capacidades que los primates humanos adquirimos entre los 3 y los 5 años de edad aproximadamente es la habilidad para entender que la cantidad de un contenido no cambia cuando se modifica la forma de su contenedor. Estimar el volumen de un líquido independientemente de la forma del recipiente que lo contiene e indicar en qué vaso hay más zumo sin dejarse engañar por las apariencias es el desafío que proponemos a los siguientes primates. Alex tiene 4 años. Veamos cómo resuelve la cuestión que le plantea Pablo, el experimentador. Tengo un nuevo juego para ti. Primero, hemos puesto un líquido de color naranja en estos 2 vasos. ¿Crees que hay la misma cantidad en los 2? ¿Sí hay la misma cantidad? Vale. Ahora voy a cambiar este líquido que hay aquí a otros vasos, ¿vale? Lo cambiamos aquí. Vale, ahora, ¿en cuál de los 2 crees que hay más? ¿En ese? ¿Estás seguro? Los grandes simios como esta orangután, al igual que los humanos de más de 5 años, saben distinguir que el volumen del contenido es independiente de la forma del contenedor. La orangután prefiere el vaso donde hay mayor cantidad de zumo de fruta. Y lo tiene claro, no se deja engañar por las apariencias. Y al final del experimento, su recompensa. ¿Y cuál es la diferencia?
La diferencia en el caso de los simios, por ejemplo, entre su aprendizaje y el nuestro. Diría que el aprendizaje es similar en muchos ámbitos. Por poner otra vez el mismo ejemplo, si estamos aprendiendo cosas sobre el espacio, el aprendizaje será muy parecido. También si estás aprendiendo a utilizar un instrumento, me parece que el modo en que un niño y un chimpancé aprenden a utilizarlo es bastante parecido. La diferencia principal, y en la que nos hemos centrado en los últimos años, es la diferencia social. A los niños se les enseña cómo deben utilizar esos instrumentos y aprender por imitación, observando a otros. Y según parece, los niños obtienen mejores resultados por imitación que los chimpancés. Los humanos adultos tienden a enseñarles a sus hijos a utilizar instrumentos y otras cosas. En cambio, los chimpancés generalmente no suelen instruir a sus crías. Lo que está sugiriendo entonces es que el aprendizaje en los chimpancés y en otras especies es más el fruto de un esfuerzo individual. En los humanos, en cambio, es el resultado de algo social y probablemente es lo que los políticos olvidan a menudo, ¿sabes? ¿Hasta qué punto somos animales sociales? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Algunas personas hablan de la cultura de los chimpancés, porque los chimpancés que pertenecen a un grupo utilizan las herramientas de una manera y los de otro grupo utilizan otro tipo de herramientas. Por lo tanto, es como si tuvieran distintas culturas. Pero la diferencia con respecto a los humanos es que nuestras culturas se acumulan a lo largo del tiempo. Es lo que llamamos a veces el efecto de trinquete. Si nos fijamos en la historia de los martillos, por ejemplo, en el mundo occidental, primero solo eran piedras, después fueron piedras sobre palos, y ahora son objetos muy grandes que funcionan con vapor. Artefactos de la historia que se fueron construyendo con el tiempo, por acumulación a lo largo del tiempo. Esto se debe a que somos unos aprendices sociales excelentes, a que somos instructores. Y el hecho de que nuestro aprendizaje social sea cualitativamente diferente lleva a una cultura cualitativamente diferente. En algunas de tus investigaciones mencionas también como segunda característica, al margen de este efecto acumulativo del aprendizaje en los humanos, el hecho de que no se limitan al resultado cuando investigan sobre los procesos. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Que no se limitan. Mira, si un chimpancé ve a su madre levantar un tronco debajo del cual hay hormigas, al verlo, acabará levantando el tronco él mismo para conseguir algunas hormigas. Está claro que algo aprende del comportamiento de su madre, pero lo que realmente aprende es que hay un tronco y que debajo hay hormigas. La verdad es que no se ha fijado en cómo ha empujado el tronco la madre, ni en su comportamiento, ni en la estrategia que ha seguido. Podemos comprobar este hecho porque cuando se realiza una acción inútil, algo que no produce ningún resultado, los chimpancés nunca imitan esta acción. Los niños, en cambio, imitan el comportamiento. Incluso cuando te comportas así, cuando ni siquiera es necesario, a menudo también lo imitan. Están realmente preparados para copiar lo que hacen otros, así que el potencial es enorme. El hecho de centrarse en los procesos hace que sean posibles las convenciones sociales, que de hecho no producen un resultado en el entorno como son el lenguaje y los gestos. Son cosas que uno tiene que hacer, igual que los demás. ¿Qué nos distingue de los demás animales? Durante mucho tiempo creímos que era el uso de herramientas, pero hace varias décadas la primatóloga Jane Goodall nos demostró que los chimpancés sabían fabricar herramientas rudimentarias para capturar termitas. Ahora sabemos que también los cuervos tienen habilidades parecidas. Imagínese el siguiente desafío. Encontrar una manera para retirar un cacahuete del fondo de este tubo. No puede girarlo y no dispone de ninguna varilla ni pinza con las que coger el cacahuete. ¿Qué haría? La mayoría de los niños pequeños no consigue encontrar una solución al problema. Es posible que usted tampoco haya dado con la respuesta todavía, ¿verdad? Veamos qué hace un orangután cuando se encuentra con este desafío por primera vez en su vida.
participaron en este Loco, experimento bro. y han estado en una situación semejante, y todos han solucionado el problema utilizando el agua como herramienta. Lo que este experimento ideado por el primatólogo Joseph Kay y otros científicos sugiere es que los grandes simios, como sus primos humanos, tienen una inventiva excelente a la hora de resolver problemas. Hay una cosa de la que vamos a hablar ahora con el doctor Michael Tomasello. Es algo que a mí me ha intrigado muchísimo durante muchos años y estoy seguro que a ustedes también. There is one thing, hay algo que nos hace diferentes del resto. Y es que los simios, por ejemplo, saben qué saben los otros, ¿vale? Del mismo modo que los humanos saben qué saben los demás. Pero nosotros, los humanos, sabemos qué creen los demás y no simplemente lo que saben. Los simios, en cambio, como tú me has comentado, no saben lo que creen los demás, no creen en los trucos. Quiero decir que no pueden mentir y nosotros, en cambio, sí que hemos aprendido a mentir. Lo que los chimpancés saben es que, por ejemplo, si el otro individuo ha visto que se escondía comida, saben que él sabe que la comida está ahí. De modo que si es un individuo dominante, se mantendrán alejados de él porque saben que él sabe que está ahí. Creer. El concepto de creer es algo distinto de saber, porque implica la posibilidad del error. Por ejemplo, supongamos que pongo comida en un plato y que el chimpancé sabe que otro la ha visto, sabe que el otro sabe que la comida está ahí, pero de repente, cuando el segundo chimpancé no mira, pongo la comida en otro plato. Y parece que lo que el chimpancé no entiende es que, aunque la comida ahora está en el segundo plato, el otro todavía crea que está en el primer plato, que piense erróneamente que todavía está en el primer plato. Por lo tanto, lo que no pueden entender los chimpancés son las creencias falsas, es decir, el que alguien crea algo que no es verdad. Esta manera de comprender, esta forma de saber, hace que para ellos la realidad y el saber sean lo mismo. No son capaces de disociar el saber, quiero decir, las creencias de la realidad concreta. Y esta distinción entre la realidad, entre la situación real y lo que la otra persona piensa que es la realidad es una diferencia crucial. Una diferencia fundamental, ¿en qué sentido? En términos de inteligencia. Sí, sí, porque nosotros vamos por ahí siguiendo la pista de lo que los demás creen que es cierto y lo consideramos distinto de lo que quizás sea realmente cierto, lo cual significa que entendemos que los demás van por la vida representando el mundo. Los primates imaginamos sin esfuerzo qué pasa por la cabeza de otras personas. En este caso, deducimos fácilmente que esta persona quiere abrir la puerta, pero no sabe cuál es la llave correcta. Uno de los retos más duros de la vida en sociedad es el de tener que lidiar con el vecino. Para afrontarlo, la evolución nos ha dotado de una habilidad a la que los psicólogos se refieren como teoría de la mente. Y que se llama así porque en realidad no podemos ver directamente dentro de la mente de los demás, pero sí formular hipótesis al respecto. Es una hucha, ¿no? ¿Las has visto alguna vez? Sí, ¿no? Pues voy a meter La monedas. teoría de la mente nos permite, por ejemplo, predecir cuándo otra persona tiene una creencia errónea sobre una situación. ¿Qué es lo que hay ahora dentro del cerdito? ¿Qué crees que hay dentro del cerdito? Y ahora quito las monedas y las sustituyo con canicas, ¿vale? ¿Qué es lo que hay ahora dentro del cerdito? Vale. Pero la habilidad para predecir creencias erróneas surge hacia los 4 años de edad aproximadamente. Mira un amigo de fuera que no nos ha visto cambiar las monedas por canicas. ¿Qué pensaría que hay dentro del cerdito? ¿Canicas? ¿Monedas? ¿Tienen nuestros
muerte de sus prójimos? Esta cuestión no es fácil de contestar y actualmente es objeto de gran debate entre los primatólogos. Veamos otra faceta en la que parece que también somos diferentes. Dicen que los chimpancés son muy sociables, pero los humanos son archisociables. Sí. Pero ¿es cierto esto? ¿Sabes? A veces cuando tomo el ascensor y vamos como sardinas en una lata con 20 personas o más, alguien entra y dice, buenos días. No conoce a nadie de los que vamos en el ascensor, pero a pesar de todo nos dice cosas agradables. Un chimpancé nunca haría eso. No, no lo haría. Los humanos han aprendido a colaborar, a hacer cosas juntos. Tenemos experimentos que muestran que incluso niños muy pequeños consiguen mejores resultados en la resolución de problemas comunes si se fijan objetivos comunes, si se comprometen con dichos objetivos, si los persiguen, incluso si la otra persona necesita tu ayuda para salir adelante. Así que la colaboración, la cooperación en todas sus facetas, es algo que los chimpancés practican un poco, pero mucho más los humanos. Y a pesar de esto, quiero decir, los chimpancés parecen obedecer a lo que tú llamas dirección de la mirada. Sí. O gestos visuales, que deberían ser absolutamente imprescindibles para colaborar unos con otros, ¿no? Sí. Pero, de nuevo, me parece que aquí nos encontramos ante una diferencia cognitiva e intelectual. Cuando miras algo, el chimpancé sigue la dirección de tu mirada. Pero en el caso de los niños, existe lo que llamamos atención compartida. Significa que los niños miran lo que tú estás mirando y también te miran a ti cuando tú los estás mirando. Saben que tú ves el juguete. Saben que los estás viendo mientras ellos mismos miran el juguete. O sea, que se produce esa intersubjetividad, lo que llamamos atención compartida, intencionalidad compartida. El hecho de que juntos sepamos que es así, que veamos el juguete o lo que sea. Y esto es lo que explica en parte que podamos tener esas mentiras o disociaciones de las que hablábamos hace un rato. Hay casos en que yo sé que nuestra atención no es totalmente compartida. Hay casos en los que yo veo algo que tú no ves y tú ves algo que yo no veo. Se trata de llevar la cuenta de esas cosas, de saber cuándo la atención es compartida y cuándo no lo es. Compartimos nuestra atención por este vaso, tú y yo compartimos nuestra atención por este vaso. Pero tú tienes tu propia perspectiva, lo ves desde este lado y yo lo veo desde este otro lado. Por lo que pienso que esta intersubjetividad propia a los humanos conlleva a sí mismo la noción de perspectiva, de que compartimos la atención por algo, pero al mismo tiempo tenemos cada uno nuestra propia perspectiva. Darwin se sentía un poco descolocado a la hora de explicar los comportamientos de cooperación altruista presentes en muchas especies. La selección natural por sí sola no era suficiente para entender el altruismo. La solución momentánea a este problema vino con la genética y la teoría del parentesco. Ayudando a parientes, en realidad, estamos ayudando a copias de nuestros propios genes. Más recientemente, Robert Trivers desarrolló la teoría del altruismo recíproco, que explica cómo, en un entorno de altruistas, todos pueden verse favorecidos por el altruismo generalizado y recíproco. Al igual que otros primates, los chimpancés pueden ser violentos, pero también son altruistas por naturaleza. Pero en el caso de los humanos, ¿es innato el altruismo o surge gracias a la cultura? Para responder a esta pregunta, debemos mirar a los niños menores de 1 año y medio, cuando aún no han aprendido a hablar y todavía no han sido socializados formalmente. El experimento es simple. Pablo simula tener un problema trivial y necesita ayuda para resolverlo. Luisa, a pesar de no conocerlo, está dispuesta a tender su mano altruista para ayudarlo. Estos experimentos sugieren que los primates humanos somos altruistas por naturaleza. Vamos insistiendo en el tema de la comunicación, Michael. Vi algo que todavía no me puedo creer. Vi un chimpancé que estaba furioso cuando otro chimpancé le robó la comida, pero no se enfadó nada
cuando se dio cuenta de que le habían quitado la comida por otra razón. Quiero decir, ¿significa esto que pueden odiar en función de las circunstancias? Lo que significa es que saben que la otra persona les robó la comida y que deberían vengarse. Deberían atacarle para que no vuelva a ocurrir, para que puedan incluso recuperar la comida. Pero si un tercero cambia la comida de sitio o algo así, no lo atacan. Y no creo que sea porque ahora saben que esta persona no tiene la culpa ni nada por el estilo. Creo que es porque solo les interesan aquellos casos en los que alguien les roba la comida. Hemos llevado a cabo un nuevo estudio que demuestra que si yo soy un chimpancé y veo cómo le robas la comida a otro, en ese caso, yo no me enfado en absoluto. Es lo que llamamos castigo a terceras personas o castigo a terceros. Y hasta la fecha no tenemos ninguna prueba de que los simios castiguen a aquellos que le han hecho algo malo a un tercero. Es la esencia de la moralidad. La moralidad o sus normas morales de las que disponemos y que todos respetamos, tanto yo como el resto. Y si entre humanos alguien hace algo malo, si veo a alguien que le roba la cartera a una señora en el metro, se espera de mí que diga algo. Debería oponerme o intentar ayudarla. ¿No es así en el caso de los chimpancés? No. Si les roban su propia comida, se enfadan, pero no les importa si le roban la comida a un tercero. Has hecho experimentos con muchas especies, y no solo con chimpancés. La domesticación de animales, o sea, ¿qué significa realmente domesticar un animal? El hecho de que podamos domesticar a los perros es un motivo para que casi puedan hablar. Y el hecho de que no domestiquemos a los chimpancés explica que estos no puedan hablar. Cuando pronunciaba conferencias y explicaba algunas de las cosas que los chimpancés no pueden hacer, mucha gente se me acercaba y me decía, mi perro sí que puede. Al principio pensé que se trataba de dueños de mascotas que llevaban sus interpretaciones demasiado lejos, pero resulta que empezamos a hacer ciertos experimentos con perros y descubrimos que sí, que tienen determinadas capacidades comunicativas con los humanos de las que carecen los simios. Y creo que precisamente son la consecuencia de la domesticación. Significa que a lo largo de la historia de la humanidad primero fueron lobos. Lobos que merodeaban por los pueblos o donde fuera. Y que si eran mansos y no mordían a los niños se podían quedar. Pero si mordían a los niños y no eran dóciles, bueno, se les mataba y se los echaba del pueblo. Poco a poco fueron domesticados para ser dóciles y no agresivos. Pero entonces se produjo una segunda fase de domesticación, concretamente con los perros. Los perros eran muy útiles para la caza, así que para ayudar a los humanos en la caza y también con sus rebaños, los perros tenían que poder comunicarse con los humanos, de modo que fueron seleccionados para que fueran a donde los humanos querían. Los chimpancés obviamente nunca han sido seleccionados por los humanos con ninguna finalidad concreta. Puede que tengan su propia manera de comunicarse y no entienden la comunicación que utilizan los perros, porque no existe ninguna razón para ello. Si la domesticación tiene tanta importancia, ¿por qué algunos de vuestros expertos sostienen que los lobos quizás sean más inteligentes que los perros? Bueno, los lobos son inteligentes a su manera. Son muy buenos cazadores cooperativos, por ejemplo, mientras que parece que los perros han perdido esta capacidad. En algunos aspectos, los lobos podrían hacer cosas imposibles para los perros. Una de las cosas interesantes que hacen los perros, y es un hecho muy importante, muy obvio y trivial, pero a la vez muy importante, es que no se comunican unos con otros, se comunican con los humanos. Los lobos se comunican con otros lobos, así que los perros han evolucionado para ese nicho particular, para ese nicho ecológico concreto. Vivir en una cultura humana, comunicarse con los humanos, y no hacen nada especial entre ellos, sino que lo especial es lo que hacen con los humanos.
Michael, para acabar esta maravillosa conversación, prácticamente todas las especies tienen que localizar comida, encontrar una pareja y evitar a los depredadores. ¿Hay alguna diferencia entre los simios y los humanos? No, y ese es el motivo por el que hablaba del espacio. El hecho de ubicar las cosas en el espacio probablemente sea una habilidad general de los mamíferos. No creo que los humanos tengan ninguna habilidad especial en este tema. Lo que sí que tenemos son brújulas, GPS y artefactos culturales que nos ayudan. Pero yo pasé un par de semanas en la selva con chimpancés, junto a Josep Call. Y los chimpancés se movían por la selva sin problemas. Nosotros llevábamos brújulas colgadas del cuello, y sin estas todavía estaría perdido en medio de la jungla. Sin imitación, no habría cultura. Giacomo Rizzolatti. Sin imitación no habría cultura. Si ustedes se fijan, pareciera que una de las grandes diferencias que tenemos con los otros primates justamente es que nosotros somos capaces de imitar y ellos no imitan. Incluso nosotros somos capaces de imitar algunas conductas que son equivocadas. Un niño es capaz de imitar una conducta que es negativa, porque lo que más tiene es la capacidad de imitación. En cambio, ellos resuelven problemas, pero no imitan lo negativo ni imitan lo positivo. Y una pregunta, con respecto a la sensibilidad, la empatía y el ejemplo que se da. Se dice, por ejemplo, que entre los chimpancés no habría una potencial ayuda a alguno que esté siendo afectado por algo, o que le roban algo, que le pegan, etc. En cambio, en el humano sí. Y da el ejemplo de la señora que le quitan la cartera y que supuestamente él, el que está hablando, el científico y todos los demás, ayudaríamos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es efectiva esa idea que tiene el científico? ¿Todos ayudaríamos? ¿Todos ayudamos si eso lo ponemos en la realidad concreta? ¿O Depende la mayoría de la persona. haría una foto, llamaría a los carabineros, no se metería porque le da miedo, etcétera, etcétera, etcétera? A lo mejor un porcentaje pequeño ayudaría, pero no todos. Que depende igual si la persona es morbosa para algunas cosas, como dice usted, de grabar, por ejemplo, que alimenta como el morbo de alguna gente. Así es. Como que Sí, la Así también hay mayoría personas que sí se tienen pone a la grabar intención las de ayudar. cosas. Y Sebastián, tú mismo, ya vamos, Ariadna. Sebastián, tú mismo, si pusiéramos una medida cuantitativa en un porcentaje del mismo caso de la señora que le están quitando la cartera y está por 21 de mayo, ¿tú crees que la mayoría la ayudaría o una minoría? Yo creo que como el 20% de las personas o menos la ayudaría. Claro, muy bien, Y el ¿sabes? otro quizás puede ser por miedo, no sé, pero Por lo que sea, por morbo, por miedo, por lo que sea, pero y en el fondo no es por lo que sea, es porque no existe realmente esa tan grande sensibilidad o empatía que indica el científico en los humanos con comparación con los primates. La verdad es que los primates se comportan en forma natural, no inventan nada, no tratan de parecer diferentes, pero está comprobado científicamente que en ese caso, por ejemplo, Sebastián, en ese caso Ariadna y todos los demás, solamente hay un 10% de la población que es capaz de exponerse
de perder el tiempo, de que lo ataquen a él, etcétera, de ayudar a una persona en un caso así. En la mayoría, en un 90%, no es así. Entonces, esa cosa habría que aclararla también, ¿ya? Pero si fueran niños, si fueran 100 niños, y la señora, a lo mejor habría muchos más niños que tratarían de ayudar que un 10%. ¿Y por qué? Porque todavía los niños están recién en formación con su capacidad, ¿cierto?, de instalar programas mentales que son negativos. Al niño todavía no le han dicho, mira, si te metes es peligroso porque te puede pasar lo mismo, no te metas si no tienes nada que ver con ella, ¿qué te pasa? Que si tienes que ir apurado, anda a la escuela, etcétera, 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 etcétera. Ya en el video número 1 vimos cómo los niños, el niño y los otros niños de la calle fueron los que solucionaron el problema y fueron empáticos. El resto de la población que había allí no lo era. Después se vieron en la obligación por imitación. Entonces también aquí hay otra cosa que tiene que ver con la imitación. Y muchas veces vemos cómo es más fácil que el primate humano imite conductas negativas que positivas. Todos sabemos que es más positivo ayudar a una señora que se cayó, que le quitaron la cartera, que, por ejemplo, tirar piedras en el estadio, porque no le gusta lo que hizo el árbitro. Sin embargo, en la mayoría de los casos va a ocurrir que la mayoría de las personas que están en el estadio va a imitar la conducta negativa del primero que tiró la piedra, pero no va a imitar siempre la conducta positiva del primero que ayudó a la señora. ¿Qué pasa con esa tendencia hacia la imitación y hacia lo negativo? Lo vemos a diario en nuestras noticias, todos los días. Mundiales, chilenas, peruanas, argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ariadna, tu opinión, por favor. Sobre la conducta negativa. Sí. ¿Qué es más fácil de copiar? Es más fácil, muy bien, es más fácil de copiar. ¿Y qué más? En sí, como que los humanos son como más agresivos, siendo que razonamos, pero no lo ponen en práctica. Exactamente. Y ojo con eso, que siendo que razonamos, porque quiero hacerles también una aclaración, no siempre razonamos. Nuestro motor más poderoso del cerebro es el subconsciente. Y el subconsciente no razona. El subconsciente solamente hace que nos adaptemos a diferentes situaciones en forma instintiva. Ojo con esto. De las 24 horas del día que nosotros tenemos, las veces que estamos razonando, se supone que cuando estamos ahora en clase, que estamos analizando, se supone que cuando están leyendo algún libro que tienen que estudiar, se supone que están escuchando una conversación y están poniendo atención, pero se supone nomás. La mayor parte, en este mismo instante que estamos aquí conversando esto, la mayoría de las personas están no razonando, están pensando en otra cosa. Están pendientes del tiempo, de lo que tienen que hacer más rato, de lo que hicieron antes, etcétera, etcétera, o recordando, asociando con otras situaciones que son distintas. O a lo mejor pensando, hoy que estoy cansado, tengo sueño, o a lo mejor me gustaría, ¿cuándo ir a terminar esta pandemia para poder ir al fútbol, ya que la profesora habló del fútbol? ¿Te fijas? El tema es también que, aparte que tendemos a eso, porque como tú dices, Ariadna, es más fácil imitar lo negativo, aparte de eso también tendemos a lo negativo, lamentablemente. Y fíjate, ¿profesora? Que no, otros animales, qué curioso. Sí, Sebastián. Discúlpeme, pero no entiendo, es que, por ejemplo, lo positivo, no sé si me escucho, es que tengo mal. Sí, te escucha bien, se escucha bien. Que sí. Lo positivo, por ejemplo, a veces no lo imitamos, como por ejemplo ayudar a una señora que le roban una cartera o algo así, a veces por riesgo a que nos pase algo, pero a veces imitamos lo negativo siendo que igual es tan o más riesgoso que lo de ayudar a la señora. Entonces, ¿por qué hacemos mal lo negativo? No entiendo eso. No sé si me entiende mi pregunta. Sí, porque somos más negativos que otros animales, por eso hemos dominado el planeta, somos más territorialistas. Está probado, por ejemplo, que todos los animales tenemos lo que se llama una distancia de fuga. ¿Qué significa técnicamente, científicamente la distancia de fuga?
es el territorio que nosotros ocupamos en donde nos sentimos no en peligro, nos sentimos seguros. Es nuestro territorio, ¿ya? Se supone que deberíamos saber esto. Los primates humanos tenemos una distancia de fuga de 18 metros cuadrados. Ojo con eso. 18 metros cuadrados. O sea, para sentirnos muy seguros nosotros deberíamos estar alejados del resto de las personas y de otros seres 18 metros cuadrados. Pero con todo lo que significa la cultura, estamos totalmente hacinados. Esa es una de las causas también de los problemas mentales, porque las personas reaccionan en forma violenta tratando de defenderse cuando alguien se interviene o se mete en el territorio. Pero para ganar a otros y para tener más, etcétera, y para sobrevivir, que es la fundamental ley del subconsciente humano, ocurre que nosotros peleamos por los territorios llegando incluso a las guerras mundiales. Si tú analizas todas las guerras, todos los conflictos bélicos tienen que ver con territorios. Territorios. Quitarle el territorio a otro. Quitarle el territorio a otro. Y como nosotros hemos evolucionado tanto con el lenguaje y con la tecnología, entonces pasamos de la piedra, ¿cierto?, para que se asusten, o como hacían los antiguos emperadores, les envenenaban el agua a las personas de una población para quitarles el territorio, entonces se moría la mitad, después violaban a las mujeres, se comían a los niños y al final eran dueños del territorio. No, ahora basta con que se apriete una tecla en un computador, ¿cierto?, y la bomba sale para el otro lado, justo cae donde tiene que caer para que ese territorio entonces sea anexado. Es por eso que también en el lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, nosotros hacemos mucha manifestación de ellos sin darnos cuenta. ¿Cuánto espacio ocupamos cuando, por ejemplo, caminamos por la calle? Supongamos que vamos caminando por la vereda y vienen otras personas enfrente. Si una persona lleva un coche, te tira el coche encima. Si suponte tú, yo llevo 2 bolsas y voy apenas, e incluso me encojo para que pase la otra persona llega y me toma las bolsas nomás, y si se me cae, se me cae. Es decir, hay una tendencia generalizada a hacer eso, a meterse en el territorio de los otros. ¿En qué estás pensando tú, niñito, que no pones atención a la clase?, dice la profesora. Que le pregunta en qué está pensando encima. O sea, ya no se está metiendo en el territorio físico, sino que intelectual del niño, imagínate. ¿En qué estás pensando, mijito?, le dice ella a él, y después cree que él se enoja por algo que es malo. No, eso es meterse en el territorio del otro. A ver, ya, llegaste del colegio, te voy a revisar la mochila, veamos. No, la libreta de comunicaciones, no. ¿Qué tareas tienes? No, ninguna de las anteriores. ¿Te fijas? Ninguna de las anteriores. Entonces, el tema es que, por ejemplo, las protestas, las manifestaciones que se les llama pacíficas, violentas, como se les llame, son manifestaciones de la territorialidad humana. ¿Y cómo se manifiestan? A través de la violencia. Mientras más grande es la violencia, entonces soy dueña o soy dueño o somos dueños del territorio. ¿Se fijan? El tema entonces es complejo en nosotros porque sí es cierto que hemos avanzado mucho, pero también tenemos una cultura que está plagada de creencias. Y hay una diferencia con los otros primates. Ellos no tienen creencias, por eso no tienen cultura. Ellos tienen conocimientos, por eso no se dejan engañar. A nosotros cada día nos pueden engañar con diferentes cosas. A un chimpancé tú no lo vas, ahí se notó, pues no lo vas a estafar diciéndole que hay más en este lado porque es más grande o más alto el vaso que en el otro. No, simplemente conocimiento. En cambio, el humano, si le dicen, ya hemos visto personajes de la tele, personajes del mundo que tienen, en Chile, por ejemplo, que tienen mucha educación, abogados, periodistas, qué sé yo, viene un tipo y llega y les dice que él, si le pasan plata, él les va a dar más utilidades que los bancos. Y le pasan la plata. ¿Cómo entiendes eso tú? ¿Cómo se entiende eso? Porque nosotros también nos basamos en nuestra conducta en las creencias. O sea, dejamos que otros nos hagan creer cosas. Vote por esto, vote por lo otro. O sea, otros nos tienen que decir y nosotros tenemos que creer. Por eso los discursos políticos, los discursos religiosos,
Por eso las leyes también están llenas de creencias. Derechos humanos, tanto que se habla de eso. ¿Los derechos humanos no son acaso para todos, o son para algunos nomás? Son para todos. ¿Y funcionan para todos? No, para una minoría solamente, en todos los aspectos. ¿Se fijan? Entonces, es complicado el asunto porque nosotros somos justamente más territorialistas y por eso somos más agresivos y por eso somos los dueños del planeta y no son los chimpancés. Tan simple como eso. ¿Y qué tiene que ver esto con la comunicación? Ah, entonces yo cuando me comunico con alguien tengo que saber que yo y el otro o las otras personas que están somos más territorialistas y somos también más violentos, pero que además estamos llenos de creencias, que muchas son falsas, otras verdaderas, etcétera. Somos muy egocéntricos, entonces ese fenómeno llamado comunicación, en que hay una transmisión de un mensaje de uno a otro, va a estar lleno de complicaciones. Si yo ocupo una palabra que la otra persona me la puede entender como una ofensa, listo, viene la violencia al tiro. Tengo que elegir, como decíamos en clases anteriores, cada una de las palabras para hacer sentir bien a la gente, para que entienda que se la está respetando, que no estoy invadiendo su territorio, que no estoy metiéndome en sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El tocar a una persona, ya señora, pase, mire que le tengo que hacer el examen, ya, y pum, se le levanta la manga para que ponga el brazo. No, señora, que estoy muy apurado, por favor, por favor. Por ningún motivo tocar a otra persona, por ningún motivo, a no ser que sea para hacerle cariño a alguien, ayudar a alguien a cruzar, a pasar, qué sé yo, que camine con dificultad, entonces lo estoy ayudando para eso, y es hasta por ahí también hay que tener harto cuidado con eso. Pero generalmente no nos enseñan eso, nos enseñan a ser muy territorialistas y agrandar los territorios. Y empezamos con las ideas sociales que tenemos y las ideas culturales, empezamos a hacer divisiones, taxonomías nuestras, de clase social alta, clase social baja, los educados, los no educados, los hombres, las mujeres, los niños, los de la calle, los de la casa, los del barrio alto, los del barrio bajo, etcétera, 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 los delincuentes, los no delincuentes, los éticos, los no éticos, bla, 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 bla. Tenemos miles de clasificaciones. ¿Cómo afectan estas clasificaciones? ¿Cómo afectan estas ideas falsas también en nuestra comunicación? En forma muy contundente. Cualquiera de nosotros podría pensar, por ejemplo, en forma muy equivocada. Ya, voy por la calle, le voy a dar el ejemplo concreto. Voy por la calle O'Higgins. En la esquina de O'Higgins con Baquedano, hay un hombre en condición de calle sentado en el suelo, en toda la esquina ahí, cerca, al lado de un carro donde venden plátanos. Entonces, yo voy a comprar plátanos y de repente voy al frente, hay una cafetería y el hombre me está pesando los plátanos y digo, ya vengo, espérense, voy a comprarme un cafecito. Me voy a comprar un cafecito y el hombre de ahí que está sentado me dice, yo también quiero uno. Y ya, pues, le traigo el café. ¿Con azúcar? Sin azúcar. Con azúcar, listo, con azúcar. Le traigo el café, el casero me está besando los plátanos, entonces el hombre me dice, está rico, pero me gustaría tener un cigarrito, entonces yo saco un cigarrito y le convido un cigarrito y me pongo a fumar también ahí. Supongamos que no estamos en pandemia, ya listo. Ya compré los plátanos, pagué los plátanos, entonces el hombre me dice, muchas gracias por el café. No, si está rico, le digo, el café acá ahora es rico, en cualquier momento. Y no lo había visto usted. No, que no soy de aquí. Resumen, después de 5 o 10 minutos de conversación, yo que creía que era un hombre de la calle, seguramente un borracho, alcohólico, malo, etcétera, 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 este señor resulta ser un psiquiatra que trabajó durante 25 años a cargo de un hospital en el sur. Y que por razones familiares en donde su mujer se quiso separar para casarse con otra persona,
sus hijos le dieron el favor a ella, etcétera, etcétera, él se fue de la casa. Le vino una depresión y empezó a alejarse del sur, llegó a Santiago, pues seguía mal, qué sé yo, y se tiró al trago. Nadie que pase por ahí va ni siquiera a imaginar que ese señor sería un psiquiatra que habría sido un director de un hospital. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras creencias nos equivocamos? Y a lo mejor pensamos que nosotros somos más educados que el hombre que está tirado ahí. ¿Se dan cuenta? Y yo me doy cuenta de eso, por eso le pregunto después, porque en un momento determinado yo le digo, menos mal que científicamente se ha descubierto que el café no es malo como decían. E incluso le digo yo, ayuda a prevenir el Alzheimer. Me dice, sí, pues me dice, y además, y me habla de las composiciones químicas que tiene el café y todo lo demás, y qué pasa en la conducta de la persona, y yo le digo, ¿y qué sabe harto usted? Sí, me dice, sí, yo soy psiquiatra, y ahí me cuenta. Y los caballeros que estaban vendiendo plátano se han vuelto así, quedan mirando así, con la boca abierta, porque no habían supuesto tampoco tal situación. ¿Cuántas veces al día cada uno de nosotros, así como yo me equivoqué en ese aspecto de pensar que era un hombre de la calle, yo le estoy dando un cafecito, en las creencias falsas, porque nos enseñan que, bueno, si está ahí es porque es inferior. Muchas veces, ¿no? Más de las que quisiéramos seguramente, más de las que quisiéramos. Encima de todo, ¿qué pasa con la manifestación de la comunicación? Que siempre nos estamos comunicando, siempre, 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 y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos enviando mensajes que son negativos para nosotros mismos. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo veo a la señora que le están quitando la cartera y soy una persona miedosa y no me arriesgo, qué sé yo, entonces digo, ¡ay! Pesco mi cartera y la hago así. Y al lado está el otro que acompaña al que le quitó la cartera. Entonces dice, esta vieja es miedosa y tiene plata, por eso hizo la cartera así. Sin darme cuenta, yo le dije, soy miedosa y también tengo plata, me puede pensar y tengo miedo. ¡Pum! ¡Pum! Me quita la cartera y como yo resisto un poco, me tira al suelo. Y después yo le echo la culpa al tipo, pero no, jamás asumo que yo estimulé, fui parte, 50%, mandé un mensaje de comunicación, no sé, la mayor parte de la gente no sabe que eso se ocurre, entonces el resultado fue ese otro. ¿Se fijan? Entonces el tema es complejo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Y aquí ofrezco el primer 7 de la clase. Piénsenlo bien antes de contestar. ¿Qué pasaría si a nosotros nos educaran no solamente por imitación, y además nos dijeran desde pequeños que realmente somos animales, no seres superiores? No pensaríamos que hay personas superiores o inferiores, seríamos como todos iguales. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con la educación? La educación es imitación. En la casa es imitación al papá, a la mamá. En el colegio es imitación a lo que le están diciendo y eso es lo que tienes que hacer. Y la profesora habló de tal tema y tú tienes que hablar de tal tema y tienes que aprenderte de memoria las palabras que salen, etcétera, etcétera, etcétera. Aprenderíamos a resolver problemas, ¿no? No a imitar solamente. Porque no tendríamos, y como tú dices, Ariadna, actuaríamos por el conjunto, no solamente por la individualidad. Entonces la comunicación, ¿cómo sería, Ariadna? Si actuáramos solamente por el conjunto y no por la individualidad.
seríamos como más abiertos, como que pensaríamos todos juntos una solución y no solamente pensar por uno mismo. Así es. Te ganaste tus 7. Eh, Esto significa que, por ejemplo, en lo que estamos metidos ahora a nivel nacional y cuestiones, y que hablamos de que no, los acuerdos y toda la cosa, ¿efectivamente llegaremos alguna vez a algún acuerdo en alguna cosa? No. Si partimos siempre de las percepciones personales de, yo pertenezco a este sector, no a este otro sector, etc. Imagínense en el año en que estamos, y en este país todavía hay gente que cree que no pueden construir casas para gente más pobre cerca de sus casas, porque va a haber complicaciones. Y hay otras personas que quieren vivir en esos barrios porque se sienten que como que van a subir si están al lado de los otros que tienen más plata. Sin embargo, en ambos casos, en el caso de los uno y de los dos, contaminan el planeta, tiran basura en cualquier lado, hay problemas violentos de todo tipo, etcétera, etcétera. Entre los que se creen superiores, los que se creen de abajo, de la mitad, etcétera, etcétera, lo mismo. Entonces, como dice Ariadna, sería bastante diferente la educación y nos haría ser, digamos, utilizar más una competencia que todos tenemos que es grande, del ser sociables. Sin embargo, generalmente optamos por no ser sociales, ser individualistas. No ser como el niño del árbol. Y eso nos trae entonces aparejado un montón de complicaciones en la comunicación. En ese mismo video tan chiquitito vimos cómo el único que no habló fue el niño que llamó a todos los demás con su ejemplo a imitarlo para solucionar el problema. En primer lugar, actuaron los niños. Pero todos los adultos que estaban ahí de alguna manera discutieron, hablaron algo que le echaron la culpa a alguien y no se movieron para solucionar el problema. Después ya cuando vieron que los niños y todo empezó 1, 2, ya empezaron a meterse. Pero en general, en la primera instancia, hubo problemas de comunicación. Vayamos a nuestras ideas fundamentales. Si queremos saber cuál es el tema de nuestro video de Somos Primates, parte 2. ¿Cuál es el tema si yo pregunto de qué trata? Y la respuesta debe ser en 2 o 3 palabras. ¿De qué se habla ahí en ese video? Yo les voy a soplar. Se habla de la naturaleza humana animal. Naturaleza humana animal. Y ahora la idea central, que se debe responder en una oración simple solamente. En base a la pregunta, ¿qué es lo más importante que se muestra en este video, ¿cierto? En la conversación, en la entrevista con el científico, sobre la naturaleza humana animal? Las diferencias y las semejanzas entre la naturaleza humana animal y los primates. Específicamente, entre paréntesis, los que más aparecen en los ejemplos, chimpancés, y también aparece un gorila y gorilas. Pero con eso decir diferencias y semejanzas entre la naturaleza humana y los demás primates. Y en las ideas complementarias. Idea complementaria de lugar. ¿Dónde? O personas primero. Idea complementaria de personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno. Todos los humanos. ¿Dónde? En todas partes del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la actualidad.
porque antiguamente también el hombre, incluso las personas tan superiores, andábamos en cuatro patas. Después de ciertos siglos hubo la posición bípeda. Después de la creación del lenguaje hubo más evolución, pero por eso podríamos decir en la actualidad, porque si hablamos de prehistoria no. Causa. Pertenecemos al mismo orden, primates. Modo. ¿Cómo se nota entonces que somos del mismo orden y cómo se notan las diferencias y las semejanzas? A través de la conducta experimental científica, que ahí pusieron en el video. A través de la conducta experimental en experimentos, pero científicos. Profesora. Y finalmente, ¿sí, Sebastián? Discúlpeme, ¿la clase a dónde se subirá? Siempre la pongo yo en Face, ¿ya? Ya. Y finalmente la idea complementaria de finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué se nos muestra esto? Para que sepamos más de nuestra naturaleza. Y ahora en la segunda parte viene la cosa del comentario analítico, que tiene que ver con... sí, no todos ayudan, tienes razón. Tiene que ver con el comentario analítico, que tiene que ver con el tipo de texto argumentativo que voy a explicar un poco más acá. Los comentarios analíticos son textos argumentativos. Significa esto que están hechos para convencer al lector defendiendo una idea o negando una idea de algo que se ha visto, o que se sabe, o que está en otro texto, o que dijo un autor. Esto, como siempre, como yo les he explicado, tiene tres partes: una introducción, un argumento desarrollo y una conclusión. ¿Qué hacemos en la introducción? A través de, dice, una o dos líneas, se explica brevemente de lo que se va a hablar. Es decir, aquí nosotros desarrollamos en forma breve, introduciendo al lector, el tema y la idea central. Luego pasamos al argumento, siguiendo entonces con nuestra opinión o nuestra tesis, ojo con eso, nuestra tesis acerca de lo que nosotros pensamos de ese tema, u opinión, basándonos en argumentos que estarían dentro de las ideas complementarias. Podemos elegir todas las ideas complementarias o podemos elegir una, supongamos el modo, o la causa, o la finalidad, etc. Y así entonces exponemos las razones por las cuales nosotros defendemos o rechazamos la idea que se ha visto en este tema del video. Y finalmente estaría la tercera parte, que es la conclusión, donde nosotros lo que hacemos es proyectar este tema con nuestra tesis o con nuestra opinión a alguno de las áreas que nos interesen, la que queramos, es libre. Supongamos, ¿qué pasaría si, cómo sería la educación si todos supiéramos y asumiéramos que somos animales y que somos altamente imitativos? ¿Qué pasaría con la educación? ¿Tendría que cambiar la educación o no? Para que no fuéramos tan imitativos y desarrolláramos las capacidades de resolución. ¿Cuántos profesores que ustedes han tenido en su vida les hicieron aprenderse cosas de memoria y no aplicables? Incluso ahora mismo, ¿cuántos profesores a ustedes le hacen aplicar algunas ideas a diferentes situaciones o les hacen aprender de memoria algunas cosas para que ustedes después las repitan en una prueba? De memoria. La mayoría, la minoría. Es decir, la mayor parte de la educación a nivel global se basa en que, como somos imitadores, entonces tenemos que aprender las cosas y después repetirlas. ¿Se fijan? En cambio, si quisiéramos cambiar eso, tendríamos que desde la primera infancia educar en forma distinta para que el niño o la niña, el alumno o la alumna resolviera problemas, aplicara conocimientos. No es lo mismo enseñar una pizarra a sumar y a restar que, como por ejemplo, yo tuve una profesora en primero básico, que nunca la olvido, ella falleció ya lamentablemente, yo la adoro siempre.
La Diana Cornejo nos sacaba de la escuela, nos sacó de la escuela en las primeras clases de matemáticas que tuvimos, donde nos iba a enseñar las 4 operaciones, y nos llevaba al mercado. Y nos hacía observar cuando las señoras estaban comprando, y sin decirnos cómo se sumaba, se restaba, se multiplicaba, nos hacía que nosotros pudiéramos saber cuánto tenía que pagar por lo que estaba cobrando ahí, que nos fijáramos en la balanza, por qué pesaba, cuánto pesaba, etcétera, 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 etcétera. Qué distinto, así me hubieran enseñado a lo mejor a sumar o a restar con la pizarra y con la imitación que yo tendría que haber hecho de la profesora o del profesor que estaba sumando, poniéndole el signo más, la rayita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tendencia generalizada es la de la que se basa en la imitación, ¿se fijan? Y cuando cuando ustedes vayan a trabajar, ¿les va a servir todo lo de memoria? Claro, algunos datos son importantes. Pero ¿y la aplicación? Complicado. Complicado, ¿se fijan? Complicado. ¿Algunas preguntas hasta el momento? Ninguna pregunta. Ya, entonces yo voy a pedir ahora que hagamos una argumentación breve. Una argumentación. Me gustaría que la escribieran en su borrador ahí, una argumentación breve acerca del tema, ya que tenemos el tema. Solamente la argumentación, no la introducción ni la proyección. Una argumentación breve acerca del tema que vimos en el video. Para eso vamos a dar 10 minutos para que, entonces no se olviden, tienen que partir de una opinión personal o tesis que se base en datos fidedignos, ojalá científicos, porque estamos en el área científica, en el área de la salud, y que entonces avale y asegure que cuando escuchemos la argumentación entendamos por qué se está defendiendo eso. ¿De acuerdo? No más allá de 6 líneas. Comiencen a trabajar. Damos 10 minutitos. Profesora, Dime. yo podría decir que el ser humano tiene un complejo de superioridad, pero respecto a otros animales, a otras especies. Sí, puedes, Vale. porque está dentro del tema de la comparación de las diferencias. Sí, puedes, Sebastián. Gracias. Sí. Tranquilita, niña.
Ya está listo Gerson. Ya vamos a empezar, espérate. Esperen un poquitito para los demás. ¿Terminaron ya? ¿O falta todavía? Sí, profesora, yo ya terminé. Ya, ¿quién más? ¿A quién le falta? ¿Le falta alguien o empezamos a revisar al tiro? ¿Empezamos a revisar? Ya. Veamos. Entonces, empecemos con Gerson, que terminó primero. ¿Gerson? Ah, se paró Gerson. Ariadna, ¿estás lista? Sí, profe. Ya, a ver, comienza a leer, por favor. Ya, en mi opinión, los humanos actualmente somos egoístas, pero esto depende de la crianza que se le ha dado en casa y en las enseñanzas que se le dan cuando son pequeños, como por ejemplo en el colegio, que es donde muchas veces se le enseñan más valores que en la casa porque hay distintos escenarios que llevan a reaccionar de diferentes maneras. Según un estudio científico, lo que predomina en el ser humano es el egoísmo psicológico, y que esto abarca las conductas, ética y emociones. Y se demostró que solo actuamos solo si hay un beneficio propio y que muy pocas veces por ayudar al prójimo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Fíjate que describes en la primera parte el problema y después lo argumentas ya con datos duros. Bien. Bien, Ariadna. Así se hace. Gracias, Ahora, Gerson. Ok. Yo quise tratar sobre el altruismo, que es un tema igual súper importante a tener en cuenta. Y puse, el altruismo se genera desde los 19 meses. En un estudio de 100 niños... El altruismo se genera desde los 19 meses. Se realizó un estudio de 100 niños de 19 meses. Se descubrió que los niños, incluso cuando tenían hambre, daban los alimentos a un extraño necesitado, que lo necesitaba. Esto con el tiempo se puede ir perdiendo a través de la educación, cultura o presión social. Ya. No lo quise explicar más. Cuando tú dices se puede ir perdiendo, ese tipo de expresiones hay que evitarlas absolutamente en las argumentaciones, porque eso te da la posibilidad de que sí se pierda o no se pierda. Entonces eso se pierde, y ahí es cuando te falta el dato, además, el dato duro, cómo ese experimento que tú citas, que está muy bien como dato, se puede aplicar entonces al resto de la población. Eso te estaría faltando, ¿de acuerdo? Bueno el tema. ¿Dónde averiguaste ese asunto del experimento? En Google lo busqué, dice, puse Ya. experimento del altruismo del ser humano. Y apareció eso. Perfecto, muy Claro. bien. Pero tendríamos que pensar que se podría aplicar a todos los niños de 19 meses. Si tú te fijas, es una edad, entre comillas, que se está estandarizando. Y no podríamos hacerlo porque, como dijo Adriana, también va a depender de qué tipo de educación se recibió en la primera infancia, tanto en la escuela como en la casa. ¿Te fijas? Entonces ahí va a haber siempre diferencias.
eso también tendrías que indicarlo para que la persona que lo lea no te vaya a echar abajo el argumento, ¿ya? Bueno. Veamos a Brian Villalobos. Brian. Dale, Brian. Francisca Jara. Hello, Brian. Francisca Jara. Ruth Fernández. ¿Dónde están? Ruth, ¿dónde estás? Lo pillé, ¿ah? Vamos a seguir. Donna Figueroa, ¿dónde estás, Donna? ¿Estás ahí? No. Oh. Gabriela Colque. Tampoco. David Gallardo. Ya, profe, le digo lo mismo. Ya, David, por favor. Grande. Yo puse que personalmente las personas tienen un pensamiento dual, en donde si en un principio bien llegan a ser empáticos, altruistas y tolerantes, con el paso del tiempo y la imitación tanto de las personas en la calle o de los padres en la crianza o en el mismo colegio en la educación, se llega a perder. Y la capacidad de cada uno igual se va como dirigiendo al beneficio propio, casi sin importar lo que pase con otros. Igual esto se puede evitar desviando esas señales que dan las personas, pero es difícil, porque la mayoría lo hace. Bastante bien, excelente. Ahí sí. Fíjate que es algo nuevo porque él habla de una conducta dual, es decir, que puede ser esta o la otra, y que en algunos casos es así, está bien explicado, también está bien fundamentado. A ver, sigamos viendo. Muy bien, David. Juan Medina. Ya, por favor. Tu argumentación. Ah, disculpa, ya. Perfecto. Ya. Después lo ves ahí en compartiendo aprendizajes, o también está el link del video también está en la intranet, ¿ya? Ya. Jovanka. Kimberly. Jovanka, ya, Jovanka. Profesora, vi el video y eso, pero no entendí mucho. Ah, no entendiste mucho. ¿Qué es lo que quieres preguntar? A ver, pregúntanos por favor para poder aclararte. O sea, no entendí quién era el altruista al final. O sea, ¿nosotros somos altruistas o los simios son altruistas? Según lo que dice lo que decía el científico, es que nosotros tendríamos una tendencia al altruismo siempre y cuando no tengamos ideas falsas, equivocadas. Eso es. Y que los otros primates tienen una conducta altruista basándose en el conocimiento, y nosotros tenemos una conducta altruista basándonos en las creencias. Eso dijo. Pero puedes verlo de nuevo mejor para que te aclares más. Ya está, como te digo, el link en la intranet, y también está el video completo ahí en Compartiendo Aprendizajes. Veamos a Kimberly. No. Sebastián. Profesora, eso sí, yo escribí una mezcolanza de cosas que no sé si se entienda, pero... Veamos. ¿Las revisamos? Las revisamos. Coloqué: el ser humano se diferencia de los animales por su inteligencia y el complejo de superioridad que tiene ante los mismos. Si bien evolutivamente estamos encima de ellos, nosotros en nuestra ambición por territorialidad y en algunos casos por egocentrismo tenemos una carencia de actitudes como el altruismo, la ayuda y la empatía, las cuales nuestros animales pares semejantes, como por ejemplo el chimpancé, sí tienen.
Por esto es que muchas bases educacionales en humanos tienden a la maldad y a la lucha por el bien propio. Correcto. La única corrección, muy bueno porque además tiene una proyección. Excelente. La única corrección es que te hago es la siguiente. Cuando se habla justamente de la inteligencia como lo que generalmente se cree que nosotros somos más inteligentes que los otros primates, no es así. No es así. Sí, ahí tenía duda, pero no sabía Claro. cómo plantearlo. Y lo que pasa es que, según lo que explicó el científico, nosotros aplicamos de diferente forma la inteligencia. Somos tan inteligentes unos y otros, pero aplicamos la inteligencia de diferentes maneras. Claro, eso es todo. Y lo demás está perfecto, perfecto, perfecto. En todo caso, échale una miradita de nuevo al video para que te puedas confirmar lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Sí, profesora. Listo, pues. Quedaríamos hasta aquí, chiquillos. Entonces, ¿qué les parece si ustedes me mandan su pauta hasta estamos a martes, hasta a martes, bien digo, hasta este sábado, antes de las 10 de la noche? ¿De acuerdo? Ya. ¿Listo? Ya. Listo, profesora. Cuídese. Someterlos. Sí, Juan. Se llama... no subo los videos completos, subo los videos que estamos viendo, pero no el video de Zoom. Ahora, porque es muy pesado. Sí, se llama Compartiendo Aprendizajes. Compartiendo Aprendizajes. ¿Ya? Mándame el tiro y yo te subo al tiro. Lo voy a abrir ligerito. ¿Ya? Ya, chiquillos lindos, que estén muy bien. Chao, profesora, usted Profe, igual. chao, Cuídese. nos vemos. Que esté bien, nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Chao, Cuídense profe. y tengan buenas ideas, buenos deseos para que a todos nos vaya bien siempre y podamos... Y cuidado con el COVID-19. Sí, mucho cuidado. ya, profe. Él nos gana todo, así que hay que cuidarse. Hay que tratarlo bien. Hay que decirle al COVID. Muy bien, muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao, hijo lindo. Chao, profe. Chao, Francisca, chao.